Segunda parte. El hombre terrenal, el vacío. Hasta aquí hemos visto la primera parte de este libro, que termina con el hombre espiritual expulsado del jardín de Edén. En esta segunda parte, vamos a ver que Dios prepara toda la creación, para que aquellos seres espirituales caídos en las tinieblas, que éramos todos nosotros, reciban la luz, a través de esta gracia de ser humanidad, de ser seres vivientes en este estado, para ser levantados del pecado, para resucitar en Cristo. Para ello, y como culminación de esta obra maravillosa, concede al hombre la naturaleza humana. Nace así el hombre terrenal. Y hay entre el hombre espiritual y el hombre terrenal, entre uno y otro estado del hombre, un vacío en el tiempo, que escapa a nuestro entendimiento. ¿Y dónde estabas tú, cuando yo creaba la tierra? Le pregunta Dios a Job. Job 38, 21. Era ese instante después de la caída en el pecado, cuando la tierra era caos, confusión y oscuridad. Génesis 1, 1. Está claro, que ni Job ni nosotros pudimos enterarnos, pues estábamos en las tinieblas, nos sentíamos desnudos, despojados, vacíos. Habíamos perdido el conocimiento de quiénes éramos, y de nuestra situación. Lo habíamos perdido todo. Génesis 3, 10. Quizás con esta lectura, aún algunos puedan preguntarse, ¿dónde estábamos, desde que fuimos expulsados del jardín de Edén, hasta que llegamos a este estado de humanidad? Antes de plantearnos respuestas, veamos lo que dice la Biblia. El salmista dice: 1000 años a tus ojos, son como el ayer, que pasó como una vigilia de noche. Salmo 94. Y el apóstol Pedro contesta cuando le preguntan, por el cumplimiento de la promesa, sobre la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Ante el Señor un día, es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3, 8. Lo que nos quiere hacer ver, que para nosotros que hemos venido a ser humanidad, el tiempo sí cuenta, pero para Dios no. Dios en su eterno presente, ve como en un solo instante ante Él, a todos estos seres espirituales, caídos en las tinieblas, luchando por estar en la luz, y a otros, tan envueltos en las tinieblas, que ni siquiera luchan por buscar la luz. Por esto Cristo nos dice, a los que lo conocemos, que somos luz para el mundo. Mateo 5, 13, 16. Si quisiéramos medir lo que es intemporal, con la medida del tiempo regida por nuestro sistema solar, sería impropio, imposible. Lo espiritual está por encima de lo natural. Nosotros estamos en un tiempo limitado, y en el más allá no hay tiempo. Desde que salimos del jardín de Edén, hasta que llegamos a esta humanidad, tampoco había tiempo, ni habrá tiempo cuando dejemos esta vida, que Dios nos ha concedido, para salvarnos. Entonces los salvados entraremos en la ciudad santa de Jerusalén, la nueva Jerusalén, hasta que Cristo nos lleve a la presencia del Padre. Apocalipsis 21. En conclusión, está bien claro que porque estamos en esta realidad natural, hemos venido a estar dentro de la medida del tiempo, pero cuando solo éramos seres espirituales, y antes de que llegáramos a esta humanidad, estábamos fuera del tiempo. Hoy somos seres temporales, como dice la profecía de Daniel, y también en el Apocalipsis. Apocalipsis 12, 14. Nosotros somos tiempos que pasamos. Nuestro paso por la tierra es transitorio. Daniel 12, 7. Desde que Dios nos dio nuestra naturaleza humana, entramos dentro de unos parámetros. Además del tiempo, entre otros, la fuerza de la gravedad, por lo que no podemos movernos como en el cielo, libres en el espacio, y en todas las direcciones. Apocalipsis 4, 8. Y tenemos otras tantas limitaciones por nuestra condición humana, como no poder comprender este vacío en el tiempo, entre el hombre espiritual y el terrenal. Pero la Biblia, nos da luz sobre ello también, y nos lo hace ver. Pues aunque según el cómputo del tiempo aquí, para nosotros hayan transcurrido miles de años, desde la aparición de los primeros hombres en la tierra, para Dios, y para nosotros cuando éramos solo espíritus, es un instante, la diferencia entre ellos y nosotros. Hemos venido todos a un mismo tiempo, el tiempo terrestre. Es decir, no hemos tenido otras vidas como muchos han dicho.
Es muy importante entender esto para no dejarnos engañar, pues muchos de los que no creen la palabra de Dios, llevados por sus propias creencias, intentan desentrañar lo que está fuera del tiempo, lo que está por encima del velo o cielo, lo que Dios no nos ha revelado. Y así son engañados. Y de ahí han surgido las creencias erradas, como las de la reencarnación, y otras, por lo que muchos se pueden perder. Los que así hacen, queriendo conocer lo que Dios ha dejado velado para nosotros, están en desobediencia, como en el primer pecado, por no acatar lo que Dios ha establecido para nosotros. Si Él así lo ha dispuesto, es lo mejor para nosotros. Jesús nos da una respuesta ante esta situación. El que mira atrás no es digno de mí. Lucas 9:62. Podemos leer en la Biblia ejemplos de cuando el hombre envuelto en sus idolatrías trata de saber lo que Dios no le ha revelado, como en el libro de Ezequiel en los capítulos 14 y 20, cuando los ancianos van a consultar a Dios a través del profeta, y Dios les habla muy severamente. Él revela a quien Él quiere revelarle, y lo que quiere revelarnos. Otro ejemplo es el de la Torre de Babel, cuando los hombres por sus propios medios, intentan llegar a Dios, y de esta forma ser reconocidos después en todo el mundo. Dos errores grandes, pues el ser reconocido en todo el mundo, es una artimaña engañosa, de quien del mismo modo, trató de tentar a Jesús en el desierto, ofreciéndole la gloria del mundo. Mateo 4:9. Y el otro error que delata la Torre de Babel, es tratar de llegar a Dios por sus propios medios, sin ver que con Dios, solo se encuentra el corazón contrito y humilde. Salmo 51:17. Pues así es, como nos levantamos de nuestra condición pecadora. No se alcanza ni se llega a Dios por sistemas humanos. El apóstol Pablo nos alerta del peligro, porque realmente hay un combate espiritual, advirtiéndonos de la lucha contra los espíritus del mal, que están en las regiones celestes en el primer cielo, al mismo tiempo que nos dice, cómo hemos de estar preparados para vencer. Efesios 6:10-18. Esto nos quiere decir que nos fijemos bien, que discernamos todo, porque no todo lo que es sobrenatural viene de Dios. El enemigo está también ahí en combate, para ganar adeptos, y combatir la gran batalla final. Apocalipsis 27:9. Pero no hemos de temer, porque no duerme ni descansa el guardián de Israel. Salmo 121:4-8. Dios nos cuida. Es este el mismo motivo por el que recomienda discernir toda profecía. Primera de Tesalonicenses 5:21, para que no nos dejemos engañar, porque los espíritus del mal pueden disfrazarse, haciéndonos ver que es bueno, lo que no es bueno, como en el primer pecado. Segunda de Corintios 11:14. Esta revelación, o aclaración revelada sobre la creación en el relato del Génesis, nos viene para darnos a entender, lo que Dios nos está hablando a través de todo lo creado para nosotros. No puede haber contradicción entre lo revelado aquí, y la verdad que nos ha sido dada en la vida, y las enseñanzas de Jesús, en los Evangelios, que confirman el espíritu de la palabra en la Biblia. Cuando Dios ha querido revelarnos algo, Él nos lo da, y ha elegido siempre a través de toda la historia bíblica, a los que habrían de recibir revelación, y llevar la luz a su pueblo, para que se salve. Él quiere una sola iglesia, un solo pueblo, y para ello advierte una vez más con esta revelación, a todos los que han sido llevados a las verdades de otros, que los hacen perecer. Mejor es dirigir nuestro interés en buscar la salvación, ya que toda revelación dada por Dios a su pueblo, y toda palabra de Jesús, el Cristo, el ungido, nuestro Redentor y Salvador, nos dicen que por su gracia estamos aquí para ser salvados, si buscamos a Dios. Y a Dios se encuentra, cuando nos dejamos guiar por su palabra, que nos hace vivir en santidad. Sin santidad no vivimos en Dios. Dios nos dio el dominio sobre toda la creación, que hizo para nosotros, según veremos después en este mismo capítulo. Génesis 1:28, pero también puso un velo, por el que nos ha quedado velado el más allá, lo que está detrás de ese velo, un cielo. Génesis 1:6, del que solo Él nos puede dar a conocer, cuanto sabe que nos conviene.
Y así nos ha llegado esta revelación, sobre el relato de la creación en el Génesis, por la que quedará clarificada nuestra historia espiritual, para bien de muchos. Ya no se cuestionarán muchos, lo que Dios nos da para ser salvados. Tendrán sus muchas interrogantes resueltas. Todo este relato de la creación, con todos los signos que en él se citan, nos hacen ver la situación en la que hoy nos encontramos, y nuestras actitudes ante el pecado. Pero no solo como una simple parábola, sino que lleva en sí expresa nuestra historia espiritual, para que veamos, que donde y cómo hoy nos encontramos, tiene su origen en nuestra propia decisión, y que un día nuestra situación tendrá un final decisivo. Podéis escuchar en el siguiente audio. Los 6 días de la creación. Segunda parte. El hombre terrenal. Los 6 días de la creación. Todas las cosas y seres creados son evidentes. Están ante nosotros. Nadie puede negar lo que es palpable. Pero lo que los sentidos no perciben, muchos no lo creen. Para que podamos creer lo que no vemos, Dios ha hecho toda la creación, que nos habla de lo que no vemos. La verdadera finalidad, de cuanto Dios ha puesto en nosotros y a nuestro alrededor, todo este mundo natural, es para que podamos conocer el sentido espiritual de nuestra vida aquí. Las cosas invisibles de Dios, su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, por medio de las cosas hechas. Romanos 1, 20. Esto es lo que vamos a ver desarrollado en este relato, de los 6 días de la creación. Cada cosa, cada ser, nos sirve para darnos luz a nuestra vida espiritual. Y cada cosa, cada ser, nos sirve de símbolo a través de los cuales Dios nos quiere hablar. Para ello fueron creados, para ayudarnos a nosotros que habíamos caído en un estado de caos, confusión y oscuridad, para que veamos el verdadero sentido de nuestra permanencia aquí. Todo lo que Dios dispuso para nuestra vida aquí, lo creó en 6 días. Nos hace ver el Apocalipsis, que el 6 es la cifra de lo humano, la cifra del hombre, la cifra de la bestia, del hombre que está en los errores de su propia humanidad. Apocalipsis 13. 18. Nuestra condición terrenal nos fue dada en el día sexto. No es otra vida, puesto que la vida que Dios nos ha dado es una, sino que a los seres espirituales que vivíamos en el jardín de Edén, nos ha sido dada por Dios esta forma de vida, o este estado, en el que hoy nos encontramos para que podamos recobrar la vida que habíamos perdido. Podemos decir que nuestra condición terrenal, nos fue dada en el día sexto, como culmen de la obra creadora de Dios, dispuesta especialmente para nosotros. En estos 6 días, Dios crea todo lo que el hombre caído en tinieblas, el hombre pecador, necesita para reconocer su verdadera identidad, buscar a su Dios, su Creador, y volver a la luz. Necesita la humanidad ver, que mientras nosotros estamos limitados dentro de esta creación, Dios es eterno, el eterno presente. Hebreos 5, 9. Dios es Padre que nos provee, y nos espera para colmarnos de su amor, y de todos los bienes. Él está por encima de cuanto creó, no limitado dentro de lo creado por Él mismo. Nosotros sí que estamos limitados hasta que volvamos a Él y vivamos en Él. Es importante reiterar, que con el relato de la creación de nuestro mundo natural, vamos a hacer una lectura de carácter espiritual, puesto que lo que nos dice en la realidad natural, todos ya lo conocemos. Veamos entonces lo que Dios quiere que aprendamos, leyendo a través de cada una de las cosas creadas, que nos sirven de signos, para una lectura de carácter espiritual, la cual nos enseña a caminar en busca de la salvación, porque es así, como Dios lo ha dispuesto, para que cada una de las cosas creadas, sirva de signo para formar parte de un lenguaje de entendimiento, entre Dios y los hombres. De esta forma surge una comunicación, por la que podemos entender que esta vida nos ha sido concedida por gracia. Y así, a través de cuanto Dios ha puesto a nuestro alcance, nosotros podamos ver nuestra situación de seres caídos en las tinieblas del pecado. Veamos que Él nos busca para salvarnos, que quiere enseñarnos el camino de retorno, porque nos ama sin límites, e intenta que nosotros conociendo la verdad, volvamos libremente, y amemos vivir siempre bajo su protección. Habíamos quedado incomunicados con Dios, cuando caímos en las tinieblas.
y Dios Padre se había acercado a nosotros para ayudarnos, pero no lo entendíamos, y quisimos disculparnos. Génesis 3:13. Entonces su Santo Espíritu no nos abandonó, sino que desde ese momento, Él viene a rescatarnos, y nos da su luz. La luz es Cristo, como veremos en el día primero de la creación. Cada una de las cosas y de los seres creados, toda palabra que Dios nuestro Señor nos hace llegar a nosotros, todo es para alumbrarnos el camino y que podamos así llegar a salvarnos. Este relato de la creación, nos ha sido dado para algo más que conocer nuestro origen. Nos ha sido dado para que veamos claro, el por qué estamos aquí, comprendamos mejor la inmensa misericordia y amor de Dios hacia todos nosotros, y así busquemos la salvación. Todo cuanto podemos percibir por medio de nuestros sentidos, de nuestra mente, y nuestra alma, nos ha sido dado como reflejo de su gracia, para atraernos a Él, y sacarnos de las tinieblas. El significado de día, hemos de entenderlo como la luz de Dios, que nos llega a nuestras vidas constantemente, a pesar de que nosotros estemos entre tinieblas, entre nuestras oscuridades, cuando no vemos cuánto Dios nos está dando para nuestro bien, cuando no vemos su infinito amor por nosotros. Los 6 días de la creación a nivel terrenal, no son 6 días naturales como los conocemos, pues ni siquiera estaba creado el sol, que fue creado en el 4º día. Luego no podían ser días de 24 horas. ¿Y cómo vamos a darle la medida de un día solar? Sería un error. Podemos más identificarlos con las grandes eras geológicas, de formación del universo, que ha descubierto la ciencia, que aunque fueran miles o millones de años, sin embargo para Dios eterno, todo es un solo instante. Siguiente. La creación preparada para el hombre. En el principio. La creación preparada para el hombre. En el principio. Texto bíblico. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos, y confusión y oscuridad, por encima del abismo, y un viento de Dios, aleteaba por encima de las aguas. Génesis 1:1-2. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. Este principio es el inicio de un estado de gracia, del año de gracia, como nos recuerda Jesús, Lucas 4:19. Este año de gracia, es este peregrinaje hacia Él. Después de que todos habíamos pecado, la compasión de Dios por nosotros, concibe crear para toda la humanidad, este estado en el que nos encontramos, que nos sirviera para recibir de su luz, y sacarnos del estado de tinieblas en el que nos habíamos sumergido. Y comienza Dios a crear un lugar en el que habitáramos. Una creación especialmente diseñada, para todos aquellos seres espirituales que éramos, y que habíamos caído en el pecado. Hechos 17, 24, 26. Ahí en el principio, es cuando nos concede nuestra condición humana, y todas las maravillas que contiene todo lo creado por Dios para nosotros, y que ha puesto ante nuestros ojos. En el orden natural, todos vemos que habitamos en el planeta Tierra. La tierra es obra de Dios, puesta a nuestro servicio, como todo cuanto ha puesto a nuestro alcance. No tiene ningún poder espiritual sobre nuestras vidas, puesto que es materia, aunque civilizaciones primitivas, le hayan dado un valor de deidad, como se lo han dado al sol o la luna, y aún perdure en algunas etnias, o filosofías. Sabemos que Dios dio dominio al hombre, sobre todo lo creado para él. Pero aquí estamos hablando de nuestra vida espiritual, y este lugar, la tierra, en sentido espiritual es otro. Y es lo que sigue. Antes de que comenzaran los días de la creación, hace una separación muy importante en el principio, poniendo ya orden a cuanto habría de ir creando. Por eso dice: Dios creó el cielo y la tierra. Cielo es el velo, el límite que separa todo lo que está por encima de nosotros, lo que nos está velado, lo que no podemos ver desde aquí, como veremos en el día segundo de la creación. Y la tierra simboliza nuestra vida aquí, la vida de cada uno de nosotros, que ha de ser regada por la lluvia de su palabra, para que igual que la semilla en buena tierra arraigue, germine y dé fruto. Pues como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será la palabra que nace de mi boca.
No volverá a mí de vacío, sino que hará lo que yo quiero, y habrá cumplido todo aquello para lo que la envié. Isaías 55, 10, 11. Esa tierra somos nosotros, a los que la palabra riega. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, está determinando una separación entre nuestra vida aquí, la tierra, y lo que está por encima de nosotros, el cielo. Nos hace ver claramente, el siguiente versículo, de cómo estábamos nosotros en ese instante, en que caímos en las tinieblas. La tierra era confusión, y caos, y oscuridad, por encima del abismo. Este fue el momento en el que todos habíamos pecado, por comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estábamos muy confundidos, en la oscuridad y el caos, antes de que Dios se acercara a nosotros, a la hora de la brisa, y nos hiciera ver con su presencia, que estábamos desposeídos de todos los bienes, que lo habíamos perdido todo, que estábamos desnudos, en peligro de caer al abismo, a la oscuridad total. Esas mismas palabras que hablan de la cercanía de Dios, cuando estábamos envueltos en las tinieblas, se confirman en el principio de la creación aquí, diciendo, y un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. Es el viento del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sobre la tierra seca no está el Espíritu de Dios. Está sobre las aguas, pero las aguas tocan y riegan la tierra. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que sopla sobre nosotros, el viento del Espíritu, aleteaba sobre las aguas. Juan 3, 8. Nunca Dios se alejó de nosotros, sino que nos preparaba el medio, para sumergirnos aquí en la vida en Él, y luego más allá del cielo. Porque hay dos niveles de aguas, las que nos esperan en el cielo, y las que tenemos aquí como símbolo de la purificación, por la que estamos llamados a pasar, según se dice en el día segundo de la creación. Y es después de esta separación esencial, cuando comienzan los 6 días de la creación. Siguiente. Día primero. Se hace la luz. La creación preparada para el hombre. Día primero. Se hace la luz. Texto bíblico. Dijo Dios, haya luz, y la luz se hizo. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció. Día primero. Génesis 1:3-5. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. Y para que se haga su luz en nosotros, Dios usa su palabra. La creación toda se hizo por la palabra. Es así como comienza la descripción de la creación. Diciendo que lo dijo Dios. Lo primero que se hace oír, es su voz, su palabra. Y así lo confirma también esta proclamación del apóstol Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella nada se hizo. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:5. Así, en este día primero, la palabra se hace oír. Haya luz. La palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice. Y todo el universo ha sido creado por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Todo se cumple, y la luz se hizo. Al decir que la luz se hizo, quiere decir que la luz que es Cristo, se hizo sobre nosotros, para alumbrarnos en el camino. Esa luz que nos llega de Cristo, ilumina la conciencia que está siempre latente en cada uno, y que aunque parezca en muchos estar adormecida antes o después se manifiesta, y el hombre busca la verdad, busca a Dios, a pesar de que para muchos pueda ser demasiado tarde, cuando intenten despertarla. Apocalipsis 9:6. Desde aquel instante, cada hombre tiene en sí el conocimiento, de que puede ser salvado, que no está irremisiblemente perdido, aunque no se le haya predicado de Cristo. La luz está al alcance de todos, Jesús lo afirmó con sus propias palabras. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá vida eterna. Juan 8:12. Su luz se hizo sobre nosotros, desde el mismo instante en que el Padre compadecido de nosotros, que estábamos envueltos en la confusión, caos y oscuridad, concibiera rescatarnos.
La luz se hizo para toda la humanidad, porque todos desde aquel momento fuimos iluminados por la luz, por Cristo, aunque fuera mucho más tarde su manifestación, en medio de esta humanidad, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, para consumar la redención. Segunda de Tesalonicenses 4:4. Estas son las palabras, con las que también pide al Padre antes de su pasión. Dame la gloria que tenía junto a ti, antes de la creación del mundo. Juan 17:5. Es la realización de la promesa que el Padre hizo, en el momento en que habíamos pecado. Génesis 3:15. El Hijo se hizo camino, en el momento en que el Padre determinó, tomando condición humana. Cristo, el cual teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro, el mantenerse igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por ello Dios le exaltó sobremanera y le otorgó un nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, doblen su rodilla los seres del cielo, de la tierra, y del abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:6-11. Y así, el Hijo recorrió este peregrinaje, que el Padre nos concedió para que la luz que descendió hasta nosotros, nos saque de las tinieblas. La luz es la verdad que nos saca de la mentira, del engaño del demonio. Y con la luz se nos da la vida, porque el encuentro con Cristo, nos da la vida nueva que nos lleva a la eternidad, al Padre. Juan 6:44. Y la luz, Cristo, como ya había sido anunciado con la promesa de la redención, llegó a nosotros. Génesis 3:15. Y así había sido anunciado antes. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que hará que nos visite una luz de la altura, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lucas 1:78-79. Se refiere otra vez a las tinieblas a las que nos llevó el pecado. Únicamente hay un camino. Cristo. Dios en su eterno presente, ve que la luz se hace en la humanidad, y es así como aquellos seres espirituales que éramos, caídos en las tinieblas, recibimos la gracia de la luz, de la salvación. Ya nuestro único destino, no sería caer al abismo, sino que podemos emerger de las tinieblas a la luz. Y esto es lo que dicen estas palabras del Génesis. Y Dios vio que estaba bien. El hombre podía ser receptor de la luz, el hombre podía recibir la luz de la salvación. Los que nos habíamos sumergido en el caos, confusión y oscuridad, recibimos el soplo de la luz de Dios. Este es el nacimiento de la humanidad. Así nace nuestra condición humana. Antes de que nos vinieran los males que nos habíamos acarreado con el pecado, Dios se adelantó a rescatarnos. Antes de tener dolores dio a luz. Antes de llegarle el parto, dio a luz un hijo. ¿Y quién oyó tal? ¿Y quién oyó cosa semejante? ¿Acaso es dado a luz un país en un solo día? ¿O tal vez nace un pueblo todo de una vez? Isaías 66:7-8. Así hizo Dios Padre, que el pueblo de los que aún se corrompieron, pudiera ver la luz, y recibir la gracia de la salvación. Pero para ser llenos de la luz, hemos de caminar en su busca, lo que conlleva lucha y dolor, como la mujer que grita con los dolores de parto. Apocalipsis 12:2. Por esto sigue diciendo esta revelación del profeta Isaías. Pues bien, tuvo dolores, y dio a luz Sión a sus hijos. ¿Abriré yo el seno sin hacer dar a luz? Dice Yahvé, o lo cerraré yo que hago dar a luz? Dice tu Dios. Isaías 66:9. Dios abre el seno humano para que Cristo se geste en nosotros. Desde el primer instante, desde que caímos en oscuridad, Dios concibe la redención, la gracia de poder salvarnos, y hace que Cristo sea en medio de nosotros. La luz del mundo es Él. Y la luz de Cristo empieza a irradiar desde el día primero. Y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Separó la luz de la oscuridad, lo bueno de lo malo. La luz que nos hace ver para distinguir la oscuridad que nos hace caer en pecado. Jesús dice,
Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza, porque no está la luz en él. Juan 11, 9, 10. Sigue Dios creador estableciendo orden. El orden y separación radical que comenzó a establecer, desde que maldijo a la serpiente, y a nosotros otorgó la promesa de la redención. Eso se continúa en toda la creación. Nos quiere hacer ver, con la noche y el día, que todo lo que no es vida en Dios, es confusión, oscuridad, todo lo contrario a la luz. En vez de bondad maldad. En vez de amor odio. En vez de paz violencia. En vez de alegría y gozo, tristeza y dolor, etc. Y para que sepamos distinguir en este día primero, nos da a conocer, que si recibimos la luz, es en nosotros el día. Y si vemos la luz, no caeremos en la oscuridad de la noche, en el abismo, al que nos pueden llevar las tinieblas en las que el pecado nos sumergió. Pero unos ven y otros no. Muchos tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Mateo 13, 15. Así que en esta humanidad serán la luz y las tinieblas, que no la noche, en la que están los que se encuentran fuera de la tierra de la promesa, los que están al otro lado del río Éufrates, porque eligieron no vivir en Dios. Es lo que hemos visto del cuarto río, que nace del jardín de Edén. Pero Dios hace salir el sol para todos. Se da el atardecer, el día y la tarde. Y así se consuma, lo que afirma este primer día de la creación, y atardeció, y amaneció, día primero. Hemos de darnos cuenta que no se dice que anocheció, sino que se dice que atardeció, lo que quiere hacernos ver que no llegó la oscuridad total para nosotros, porque en el atardecer hay siempre reflejos de la luz. Veamos la diferencia. Pues cuando separó Dios el día de la noche, se refería a la separación entre el abismo, y nuestra vida aquí, en la que el Señor envía su luz. Escuchar siguiente tema. Día segundo. Separación entre la vida en la gloria y en la tierra. La creación preparada para el hombre. Día segundo. Separación entre la vida en la gloria, y en la tierra. Texto bíblico. Dijo Dios: haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y atardeció y amaneció. Día segundo. Génesis 1, 6, 8. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. Estamos haciendo la lectura espiritual, que emana de toda la creación, como una parábola. Habíamos visto, que antes de comenzar los 6 días de la creación, además de que Dios había creado el cielo y la tierra, creó también las aguas, porque el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Génesis 1, 1. Ahora establece un orden en esas aguas. Dijo Dios: haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. En este día segundo, hace una separación entre dos clases de aguas, que comprenden dos estados de vida diferentes. Y pone un límite entre ambas. Y esa separación, ese velo entre unas y otras aguas, lo llama firmamento o cielo. E hizo Dios el firmamento. Y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Las aguas de por debajo del firmamento, estas aguas que nos purifican, simbolizan el estado de los creyentes, cuando hemos aceptado la redención de Cristo, que se ofreció por nosotros para darnos la luz, y que salgamos de las tinieblas. Apocalipsis 8, 8, 9. Es este estado, el mismo al que se hace referencia en el tema 1. Génesis 2, 3. Que se refiere al segundo país regado por el segundo río, que nace del río del jardín de Edén, y que nos da a conocer el agua, como símbolo de purificación, para recibir a Cristo. Mateo 3, 11. Por encima de este velo, están las aguas de por encima del firmamento, en las que podremos sumergirnos, cuando nuestras almas hayan sido purificadas aquí en las aguas, que están por debajo del firmamento, por las aguas que emanan de Cristo como fuente de vida eterna, que nos llama a todos a beber gratis, porque así de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Juan 7, 38. Será entonces cuando nos sumergiremos en las aguas de por encima del firmamento. Génesis 1,
7. Como se nombra en el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, donde Cristo nos espera. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. Apocalipsis 21:4. Mientras las aguas de por debajo del firmamento nos limpian de nuestros pecados, estas aguas nos limpian de las heridas de nuestras almas, por todos los sufrimientos que hemos padecido aquí. Pero ya habremos de traspasar ese límite, ese firmamento. Y llamó Dios al firmamento cielo. Cielo es el velo que separa nuestra vida aquí de la gloria que nos espera, hoy oculta a nuestra mirada. Por nosotros mismos nunca podremos traspasarlo, pero Jesucristo con su muerte, nos abrió el cielo, rasgó el velo. Lucas 23:45. Y por su resurrección nos lleva a la gloria, más allá del velo, donde entró Cristo por nosotros. Hebreos 6:19, 20. Y aunque hoy aún esta humanidad se deja llevar por las tinieblas que llevan al pecado, muchos saben que hay una vida de felicidad y gloria que Dios tiene preparada para los que lo aman y buscan vivir en él. Por eso se dice: y atardeció y amaneció, día segundo. Siguiente tema. La creación preparada para el hombre. Día tercero. Separación entre la vida fructífera y la estéril. La creación preparada para el hombre. Día tercero. Separación entre la vida fructífera y la estéril. Texto bíblico. Dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento, en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas, y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies, y árboles que dan fruto, con la semilla dentro según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció. Día tercero. Génesis 1:11-13. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. Continuamos dándole a cada una de las cosas que se nombran aquí, el valor de símbolos, por los que Dios nos está hablando de nuestra vida espiritual. Sigue Dios Padre poniendo orden en las aguas de por debajo del firmamento, porque ahí llegaríamos nosotros con todos nuestros males, con todo lo que habíamos recibido al contaminarnos con las tinieblas. Así que Dios hace que el hombre pueda ver esto, y diferenciarlo. Y dice: déjese ver lo seco. Somos tierra para ser regada. Y el hombre necesita percibir que sin el agua que lo riegue, su vida está seca, vacía, como está un corazón sin el amor. Necesita ver que sin el agua que lo ablande y disponga para recibir la vida, no podrá ser lo que él realmente es. Ha de conocer lo que es vivir en Dios, y que es vivir solo en sí mismo. Que cuando busca llenar su vida con las cosas terrenales, y se afana por ellas, no se sacia nunca por muchos éxitos que consiga en el mundo. Ha de experimentar que solo el agua que nos da Cristo, sacia su vida. Necesita ver y apartar lo seco. Y cuando su tierra seca se prepara y abre a recibir, y se deja regar por el agua, surge la vida en él. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación. Dios nuestro Señor, en su misericordia, hace que en esta tierra seca del hombre, nazca vida que manifieste su providencia y amor, a los que habíamos caído en confusión. Nos está dando aquí la capacidad para volvernos a la vida en Él, y para que nosotros entendamos, pues aún en este día tercero, no había sido colocado el hombre en la tierra. Y Dios que prepara este medio de vida, hace también posible que en nuestra tierra seca, pueda brotar la vida en Dios. Y dice: hierbas que den semillas. Lo más pequeño y humilde de toda la vegetación son las hierbas, y tienen la gracia de producir semillas para multiplicarse. Así son los hombres sencillos. La primera de las 7 trompetas del Apocalipsis habla de la hierba, y de los árboles con este mismo significado. Apocalipsis 8:7. La hierba representa allí la vida de los hombres humildes y sencillos que se dejan abrasar fácilmente, por el fuego de la palabra.
Cuando en nuestra tierra seca, brota la vida, cuando nos dejamos regar por el agua viva, Juan 4:10, unos podemos ser como la hierba, humildes y sencillos, pasar como desapercibidos, o crecer como los árboles crecen, ser vistos por muchos como testigos de la obra de Dios. Y además, ser medio para dar semillas que se siembran, y que otros puedan vivir en Dios, porque también dan fruto, con semilla dentro. Por esto se nos dice: y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Sobre nosotros, simbolizados como tierra. Cada uno con la singularidad de su ser, pues cada uno es diferente. Por esto los árboles dan fruto según su especie. Y aunque parezcan iguales según su especie, como por ejemplo la higuera, unos dan frutos abundantes, otros menos, y otros pueden ser estériles. Marcos 11:13. Cada uno es único, y cada uno crece y puede dar fruto. Igual que cada uno de los árboles dan diferentes frutos, así cada uno de los hombres es único, y cada uno da diferentes frutos. Unos más abundantes que otros, y otros en cambio tienen una vida estéril. En la Biblia, vemos por ejemplo el sueño interpretado por Daniel, en el que un árbol grande, estaba simbolizando al rey Nabucodonosor. Daniel 4:1 sucesivos. También vemos parábolas como la del cedro, Ezequiel 17:1, 21, o el olivo, Romanos 11:17. También Jesús usó árboles, además de la higuera, el sicómoro, Lucas 17:6, la vid, Juan 15:1, 8, etc. Todos ellos simbolizando a los hombres, para enseñarnos a través de parábolas. Los usó como símbolos, y esa es la finalidad por la que Dios Padre los ha creado, para que así podamos entender lo que Él quiere decirnos. Todo desde el principio estaba perfectamente previsto y diseñado con un propósito, para que el hombre pudiera entender, y ver la luz de la salvación, por medio de la creación. Y para que aprendamos de lo que puede representar el comportamiento de la multiplicación en los vegetales, se nos dice que los árboles, y la hierba, dan semillas. Y de esta forma podemos entender, que igualmente los hombres, no hemos de limitarnos a nuestro propio crecimiento, nuestra propia vida, sino que hemos de dar de lo que recibimos. Son signos visibles que nos hablan de cuál ha de ser nuestra actitud y comportamiento en nuestro caminar, para responder al proyecto de Dios para nosotros, porque toda la naturaleza cumple el proyecto para el que fue creada. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies. El hombre puede dejarse regar, y nacer a la vida nueva. Y muchos pueden ver a través de cuanto Dios nos da, la existencia y poder de Dios. Y vio Dios que estaba bien. El hombre ya puede tener vida nueva, y dar semillas, para que la vida en Dios se multiplique para muchos. Tiene el don de tener una vida nueva en esta lucha por salir de las tinieblas, y ver la luz. Y termina este día diciendo: y atardeció y amaneció, día tercero. Escuchar el siguiente tema. Día cuarto. Las señales de los tiempos. La creación preparada para el hombre. Día cuarto. Las señales de los tiempos. Texto bíblico. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones, días y años, y sirvan de luceros en el firmamento celeste, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores. El lucero grande para regir el día, y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste, para alumbrar la tierra, y para regir el día y la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció, día cuarto. Génesis 1:14-19. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. Dios, para alumbrarnos, pone sobre nosotros luceros en el firmamento celeste. Siempre están alumbrando toda la humanidad, y siempre nuestras almas están siendo alumbradas, aunque a veces las nubes o la niebla, como en el orden natural, nos resten la intensidad de su luz. Así también en nuestras almas. Y los puso Dios para apartar el día de la noche. Todo hombre tiene conciencia para distinguir lo que viene de Dios, la luz, y lo que procede del maligno, que es oscuridad, la noche.
Nadie está privado de conocer la verdad, pues la luz que desprende toda la naturaleza con sus signos está proclamando a Dios. Por eso dice el texto: y sirvan de señales para estaciones, días y años. Que estos luceros sirven de señales para estaciones, en la realidad natural así lo vemos, y en lo espiritual lo mismo. Significado espiritual de la primavera. Tenemos épocas de júbilo y alegría, como la primavera en nuestras vidas, por la presencia de Dios en nosotros. Cantares 2, 10, 13. Significado espiritual del verano. Época de fuego y calor, cuando el corazón arde en el amor de Dios, como les ocurrió a los discípulos de Emaús, que se preguntaban después del encuentro con Jesús: ¿y no ardía nuestro corazón, cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24, 32. Significado espiritual del otoño. También tenemos épocas de despojo, de soltar lo viejo de nuestras vidas. Hebreos 12, 1. Igual que los árboles se despojan de sus hojas, para que nazcan hojas nuevas, como en una renovación de nuestras vidas. Aunque haya árboles de hoja perenne, algunas hojas caen de ellos. Lo importante es que el tronco esté enraizado en buena tierra, como una vida unida a Cristo. Significado espiritual del invierno. Puede estar el alma falta de calor, alejada de la luz, y sentir el frío como de invierno, porque el alma se siente fría cuando no está en Dios. Todo depende de que estemos más cerca o más lejos de Dios, de la luz, como simbólicamente el sol, el lucero grande, lo está de la tierra. Significado de año. Es el ciclo completo en nuestras vidas, porque todos pasamos épocas de gozo y alegría, de despojo, y de calor y de frío. Simbólicamente, el año que se nombra aquí con la primavera, verano, otoño e invierno, las 4 estaciones que están comprendidas en el año. Recordemos que estamos en el año de gracia. Este peregrinar para regresar al Padre, este estado en el que ahora nos encontramos. Lucas 4, 19. Significado espiritual de día. Este significado lo hemos ya visto en el día primero de la creación. Todo en este día es reflejo de la luz de Dios. Para ello nos lo ha dado todo. Y sigue diciendo este texto: y sirvan de luceros en el firmamento celeste, para alumbrar sobre la tierra. Sigamos dando a la tierra, en esta lectura espiritual, el significado de que nosotros somos esa tierra. Y así entendamos que Dios crea los luceros para alumbrar nuestras almas. Todo cuanto Dios dice es hecho. Y así fue. Hizo Dios los 2 luceros mayores. El lucero grande para regir el día. Este lucero grande, el sol, es símbolo de la luz que nos llega de Dios. Cuando vemos y vivimos en la luz, se hace en nuestras vidas el día. Y si no nos dejamos llenar de la luz, en nuestras vidas están las tinieblas. Cuando en el Apocalipsis 12, sucesivos, habla de la mujer vestida del sol, que huye al desierto 1260 días, se refiere día, simbólicamente a las veces que se hace la luz en una vida, porque la luz del sol simboliza la luz de Dios, en nosotros, en cada uno. Lo mismo en la profecía sellada de Daniel. Daniel 12, 11, 12, que añade: dichoso aquel que sepa esperar, y alcance 1335 días, que se refiere a los que buscan más del Señor, los que esperan más de la luz, en la amistad con Dios, como los místicos o profetas, y todos los que por el Espíritu Santo, son portadores de dones sobrenaturales, por la gracia de Dios. El Señor envía su luz, y se hace en nosotros el día. Pero cuando oscurece para nosotros, hay otros luceros que nos hacen llegar la luz de Dios. Y podemos ver el significado espiritual de la luna y las estrellas a continuación. El lucero pequeño para regir la noche. La luna, símbolo de los que se dejan llenar de la luz de Dios, y pueden ser reflejo de luz para otras almas que estén en la oscuridad. Y las estrellas. Esas estrellas que alumbran, simbolizan a los elegidos que ya han partido, que aunque estén en la distancia, su vida es reflejo de la luz de Dios. Estos pueden ser testimonio de vida, y que por ello, otros desde su oscuridad, busquen a Dios. Se ven como pequeñas luces en la noche, por la lejanía. Pero el que mira a lo alto, puede ver que la luz de Dios, se ha hecho en los que se han dejado llenar de Dios.
En el libro de Daniel, dice que los que enseñaron a la multitud la justicia, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Daniel 12, 2. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Pero hay estrellas que también caerán del cielo, los elegidos que pudieron brillar, y sin embargo abandonaron el camino, y se perdieron. Jesús lo profetizó para el final de los tiempos, cuando habrá tan grande confusión. Mateo 24, 29. Y de esta confusión, habla Pedro el día de Pentecostés. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, día grande y temible. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Hechos 2, 20. Esa gran confusión del sol en tinieblas, es porque los hombres no buscan la luz, no ven la luz. Así que los elegidos sufrirán tan grande tribulación, que es esa luna convertida en sangre, que se refiere a los mártires por la verdad, y que si aquellos días no se acortaran, no se salvaría nadie. Mateo 24, 22. Vemos una vez más, y todas las veces que miremos, que Dios creó toda la naturaleza para hablarnos a través de ella. Como ya se dijo antes, la luz de Dios se manifiesta para todos. Domina todo. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, y para regir el día y la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Todo está bajo el control y providencia amorosa de nuestro Creador, que nos sostiene en la espera de que volvamos a Él. Todos podemos ver la luz, y conocer lo que es la oscuridad, aunque gran parte de la humanidad no lo haya entendido. Jesús reprende a los fariseos y saduceos, porque no sabían distinguir las señales de los tiempos. Mateo 16, 2, 4. Todo lo veían desde el aspecto natural. Hoy nosotros ya podemos ver cómo cada cosa creada es como un símbolo para enseñarnos, como hemos visto aquí también, en las señales de los tiempos, detalladas especialmente. Dios pone todos los medios para alumbrarnos. Y se recrea en su obra, y dice el texto, y vio Dios que estaba bien. Y es que muchos se dejan llenar, y viven en la luz. La humanidad puede ver la luz a través de todo lo que está bajo el firmamento, de todos los cuerpos celestes, aunque aún se den momentos de tinieblas, y muchos no vean la verdad. Es por lo que también en este día se dice, y atardeció y amaneció, cuarto día. Siguiente tema: el día quinto. Simbolismo de los animales marinos y de las aves. La creación preparada para el hombre. Día quinto. Simbolismo de los animales marinos y de las aves. Texto bíblico. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra, frente al firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo animal viviente que recta, y que hace bullir las aguas, según sus especies. Y todas las aves con alas, según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y los bendijo Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció. Día quinto. Génesis 1, 20-23. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. Ahora en el quinto día, Dios comienza a poblar las aguas, de por debajo del firmamento que había separado ya en el día tercero. Génesis 1, 6, 7. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes. Las aguas simbolizan el estado de los creyentes. Así se ve en el segundo día de la creación, y en el aviso de la segunda trompeta, del Apocalipsis. Apocalipsis 8, 8. Y así dice Job, hablando de Dios: los peces del mar te lo declararán también. Job 12, 7, 8. Los peces, los que viven en el mar, son símbolo de los creyentes. Para declarar a Dios hay que ser creyente. Ahí en el mar, manda Jesús a pescar, a remar mar adentro. Lucas 5, 4. El Apocalipsis nos dice que el mar desaparecerá al final. Apocalipsis 21, 1. Cuando así sea, habrá ya sido la manifestación gloriosa de Cristo, a nivel universal. Todos lo verán. Apocalipsis 1, 7. Y al hacerse real, ya los que eran creyentes, dejarán de serlo, porque se cree lo que no se ve, pero no lo que es ya evidente.
A ello se refiere la pregunta de Jesús, a la que no le habíamos encontrado respuesta. ¿Y cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra? Lucas 18:8. La respuesta es no, puesto que ya la gloria de Dios se vive en ese momento, y es manifiesta. Y la fe es creer en lo que se espera, y no en lo que se ve. Y el Señor en este quinto día, empieza a poblar de vida el mar, y dice: y aves revoloteen sobre la tierra, frente al firmamento celeste. Es bueno destacar como dice Job 12:7, que las aves de los cielos te mostrarán a Dios, pues para ver las aves de los cielos, hemos de mirar hacia lo alto, y ahí podemos ver las aves como símbolo de los hombres, que perciben más de cerca su presencia, de los que están en cercanía a Dios. Y están simbolizando a los que viven una vida en libertad, por encima de ataduras, y que sirven también para que otros miren a lo alto y busquen a Dios. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo animal que recta, y que hace bullir las aguas según sus especies. En este medio que Dios nos ha concedido para ser purificados, y regresar a Él, nos pone ante nuestros ojos, los animales marinos en todas las especies. De todos ellos, si nos fijamos, podríamos aprender algo, o mucho. Para los que viven en el mar, para los creyentes, también hay luchas. Ahí están los grandes monstruos marinos. Ahí están también los animales que reptan. Aparentemente, el mar cuando está tranquilo parece un oasis de paz y silencio, pero en él también hay lucha por la supervivencia, se libran batallas por conservar la vida, como entre los animales en libertad de la tierra. Esto nos advierte, que así también nuestras almas de creyentes, han de luchar, por conservar la verdadera vida en Dios. Tienen que afrontar aquí luchas, para permanecer en Dios, porque el enemigo está siempre al acecho para quitarnos la vida, y hacernos su presa. Y Dios no solo puebla el mar, sino que también crea toda clase de aves en este día, y todas las aves con alas según sus especies. Todas simbolizan algo para nuestras vidas, desde las águilas que vuelan más alto, de ellas podemos aprender, de una vida más cercana a Dios, y hasta las aves de corral, que vuelan casi a ras de tierra, como las más apegadas al suelo, a lo cotidiano. Jesús, incluso en la gallina, ve su lado tierno, y dice que Él querría cobijarnos como una gallina cobija bajo sus alas a sus polluelos. Mateo 23:37. Simbolizan las aves, a las almas que están entregadas a la providencia de Dios, porque las aves no siembran, ni riegan, ni tienen graneros, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Lucas 12:24. Podemos ver en estos signos, la confianza y descanso absoluto, en la voluntad de Dios. El Apocalipsis, nombra al cuarto viviente, como un águila en vuelo. Apocalipsis 4:8, símbolo de apóstoles. También las nombra la Biblia, refiriéndose a los que se encumbran a sí mismos. Aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender yo. Jeremías 49:16. Y como se nos dice en el Apocalipsis, también hay toda clase de aves inmundas y detestables. Apocalipsis 18:2. Simbolizan a los que se corrompen, comiendo de las abominaciones del mundo, aunque tenían todo para disfrutar de la vida tan cercana a Dios. Los buitres nos sirven como símbolo de estos, porque se alimentan de carroña. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Mateo 24:28. Todo nos enseña para que podamos distinguir, y elegir nuestra forma de vivir. Toda la naturaleza nos habla, y nos ayuda a buscar de Dios. Nos hace bien. Y vio Dios que estaba bien. Dios conoce que el hombre puede entender, lo que Él le habla, haciéndole ver los seres del mar y las aves. Y el hombre puede aprovechar esta lección magistral, y vivir en Dios, creyéndole en cercanía e intimidad en Él, por encima de las cosas. Y los bendijo Dios diciendo: Sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas de los mares. Dios bendice a los peces y las aves, simbólicamente, los creyentes y los que viven en una cercanía a Dios, en la vida mística, los elegidos. Todos tienen la gracia de poder vivir cerca de Dios, por encima de las cosas apegadas a la tierra.
Pero no han de vivir solo para sí mismos, sino que lo que Dios da, es para que otros también puedan recibir. Eso significa, sed fecundos, y multiplicaos y henchid las aguas de los mares. Podemos volar cuando estamos tan cerca de Dios, a pesar de las limitaciones de nuestra condición humana. La tierra que somos. Pues no somos ángeles, pero hemos de volver a ser tierra, a la realidad de lo cotidiano. Por esto dice, las aves crezcan en la tierra. Nuestro crecimiento es desde la tierra que somos. Nuestra realidad natural está aquí. Y nuestro alimento está aquí, en el día a día, que no podemos abandonar, si queremos crecer en Dios, pues Él lo dejó así dispuesto por su gracia. Y aunque esta humanidad cayó en las tinieblas, puede ver la luz cuando mira a lo alto, y ve tantos seres que disfrutan de la cercanía en Dios, porque se han abierto a recibir la gracia que Dios les hace llegar por todos los medios. Y muchos, por medio de ellos han visto la luz. Por esto se vuelve a decir, y amaneció y atardeció, quinto día. Escuchar siguiente tema. El día sexto, simbolismo de los animales terrestres. La creación preparada para el hombre. Día sexto. Simbolismo de los animales terrestres. Texto bíblico. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes, según su especie. Bestias, reptiles, y alimañas terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, y las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Génesis 1:24-25. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. Todo lo creado en la naturaleza está al servicio del hombre. Aunque haya religiones que endiosen a la tierra, el poder está en Dios, que es el autor de la naturaleza, y no en la propia naturaleza, que sin Dios no existiría. El sentido de toda la creación, es que el hombre pueda ver a Dios, a través de ella. Reconocerle como su creador. Dios crea los animales terrestres, que son seres inferiores al hombre. Pues el hombre tiene alma y espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Y ha puesto todo el mundo animal ante nuestros ojos, para enseñarnos la diferencia entre una vida inferior, y nuestra vida en el espíritu. Una vida superior a la de los animales. Así podemos darnos cuenta, que nuestra vida está llamada a ser vivida en el espíritu, y no a nivel de lo animal, de la carne, como descubre Adán al ver a la mujer, en el día sexto. Génesis 2:23. Conforme las aves se elevan a un nivel más alto, más cerca de la luz, los animales terrestres viven a ras del suelo, y ni siquiera miran hacia lo alto, aunque la luz que llega a toda la creación, llegue también hasta ellos. Ellos caminan mirando hacia abajo, y no miran habitualmente hacia arriba, para ver de dónde procede la luz. Sirven como símbolo, de todos aquellos que se limitan a la vida terrenal, a la vida de la carne. Los que no ven que Dios sopló sobre el hombre, un aliento de vida, el alma. Y que el hombre tiene entendimiento para decidir desde su voluntad, y no solo desde los instintos, como hacen los animales. El hombre puede fijarse en cuál es el comportamiento propio de una vida animal, según las diferentes especies, desde las fieras hasta los reptiles, o las alimañas repulsivas. Todos están ante sus ojos. Y de todo puede aprender, para comprender qué aptitud lo rebaja de su condición de ser espiritual, y cuánto puede reconocer de la belleza, armonía y aptitud de algunos animales, como el instinto de cuidar de los hijos, lo mismo que la actitud de aquellos animales amigos del hombre, como la docilidad o humildad de las ovejas, por ejemplo. Todo aporta luz, para que nos conozcamos, rehusemos a la actitud meramente animal, y vivamos buscando la actitud de los hijos de Dios. Ese es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Como ejemplo, la Biblia nombra entre otros tantos animales, además de la serpiente símbolo del demonio, la fuerza del búfalo, Salmo 92:10. Al ciervo que busca por las aguas, Salmo 42:1, como símbolo de purificación, al cordero como símbolo de la redención. Juan 1:29. Al león como símbolo del poder. Ha triunfado el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. A las ovejas que escuchan la voz del buen pastor. Juan 10:11, etc.
Dios nos está hablando, a través de los animales creados, para que observando sus actitudes, reconozcamos cómo hemos de ser nosotros, los seres espirituales, los hijos de Dios. No como el perro que vuelve a su vómito. Segunda de Pedro 2:22, como le sucede al pecador, que después de ser libre de su pecado, vuelve a reincidir, sin cuestionárselo siquiera, como un hábito. Por esto vuelve a decir: guardaos de los perros, guardaos de los malos. Filipenses 3:2. Y también dice, que en la ciudad santa, es negada la entrada a los perros. Apocalipsis 22:15. Asimismo nombra a otros animales, por ejemplo el cerdo, como animal inmundo. Levítico 11:7. Jesús dice: no deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Mateo 7:6. En el Apocalipsis, están las visiones de las dos bestias, con características de diferentes animales. Apocalipsis 13:1 sucesivos. Y también se nombra a las langostas entre otros. Apocalipsis 9:3. Y son numerosas las veces que en la Biblia, se nombran animales para hacernos ver, una verdad de índole espiritual. Salmo 59:11. Para ello nos ha sido dada toda la creación, y la palabra nos la explica. Esa es la misión de todo lo creado. Darnos luz, y que así veamos el camino preparado para los hijos de Dios. ¿Y cómo habríamos de ver, sin todos esos símbolos de la creación, que nos dan conocimiento, para entender lo que Dios nuestro Señor nos dice, para ayudarnos en este peregrinar, y regresemos a Él? Así podemos comparar, cuando el hombre actúa con fiereza, con la violencia instintiva, cuando se arrastra al nivel más bajo, como los animales que serpean, o cuando vive en la paz, en mansedumbre. Cuando busca ser mejor, purificarse, etc. Si estudiáramos más de la vida de los animales, nos sorprenderíamos de cuánto podemos descubrir en cuanto a la actitud, y al comportamiento peculiar de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Y Dios ve que todos estos animales son útiles al hombre, y le aportan el conocimiento de su propia realidad, y del poder de Dios creador. Su existencia habría de ser beneficiosa para el hombre, le daría luz. Todos estos animales terrestres, son símbolo de aquellos, a los que se hace referencia en el cuarto país, donde se encuentran los que están fuera de los límites de la tierra prometida, al otro margen del río Éufrates. Son de los que se nombran también en el Apocalipsis. Termina diciendo, que vio Dios que estaba bien. Hace como una separación aquí para ellos, pone punto final a esta primera parte del día sexto. Y empieza a describir luego, la creación de los seres humanos. Toda la creación habla, y así lo entendió Job, que reconoció a Dios a través de ella, afirmando. Y en efecto, pregunta a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Job 12:7-8. Y todo cuanto nos rodea, los animales, desde las bestias. Joel 2:22. Las aves y peces, todos los vegetales, y hasta la misma tierra se nos muestra, para además de ver la mano poderosa de Dios, como signo de un lenguaje de entendimiento, que nos enseña a relacionarnos con Él. Todo lo creado hasta aquí, ha sido de gracia para el hombre. La finalidad es que el hombre se salve. El dueño de todo lo creado es Dios. Todo es suyo. Y al hombre le ha hecho administrador de cuanto ha puesto a su servicio. Así lo vamos a ir viendo, en el relato del hombre terrenal, que sigue a continuación. Siguiente tema. El hombre terrenal. Primer relato de la vida terrenal del ser humano en el día sexto. El hombre terrenal. Primer relato de la vida terrenal del ser humano, en el día sexto. Texto bíblico. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y mande en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios, al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla.
Mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios. Ved que os he dado toda hierba de semilla, que existe sobre la haz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció. Día sexto. Génesis 1:24-30. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. Dios, que se compadeció de nosotros, nos da ahora, conforme nos dicen estos versículos y los que siguen, esta forma de vida terrenal, este peregrinaje en el que nos encontramos para que recuperemos, ayudados por su gracia, nuestra verdadera vida, nuestra verdadera patria, porque nuestra verdadera patria no es la tierra en la que habitamos, sino que nuestra auténtica ciudadanía es el cielo. Cada uno es de donde nació. Filipenses 3:20. Allí fuimos creados, en el jardín de Edén, allí habíamos nacido como seres espirituales. Abraham añoraba la patria celestial, y se sentía como extranjero, porque aspiraba a la ciudad que tiene los fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Hebreos 11:10. El hombre aquí no se siente completamente feliz, en esta vida terrenal, sino que nuestro ser aspira a nuestra verdadera patria. Una patria mejor, la celestial. Somos aquí peregrinos, extranjeros sobre la tierra. Hebreos 11:13-16. Ahora en este tema sexto, veremos cómo Dios va a ir dando a todos aquellos seres caídos en la confusión del pecado, que éramos todos nosotros, cuanto precisamos para que podamos recobrar los bienes perdidos, y recuperar por su gracia, nuestra verdadera ciudadanía celestial. Y comienza infundiéndole al hombre su imagen y semejanza, para que aspire a ser en cuanto él es. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. El ser humano ha sido creado a imagen de Dios, como reflejo de lo que Él es. Reflejo del amor, de la verdad, de la vida, del poder. Esta imagen y semejanza no es en el cuerpo, pues Dios no es cuerpo material. Así que creó nuestra realidad humana, para lo que nos da un alma, y con su gracia comencemos el camino de retorno a la vida eterna. Recordemos que hoy el ser humano es un espíritu que tiene un alma, 1 Tesalonicenses 5:23, y que está en un cuerpo material mientras está aquí. 1 Corintios 3:16. Nuestro espíritu había perdido la identidad con Dios, porque se había alejado de Él por el pecado, y es entonces cuando Dios le infunde el alma, la que le da la imagen y semejanza con su Creador, para levantarlo del polvo, de la nada. La semejanza se nos da por el aliento de vida de Dios. Y el cuerpo, como medio para permanecer aquí en este estado, y para que por medio de él, diferenciemos mejor nuestra realidad espiritual. A través del cuerpo, de su estructura y funcionamiento, podemos conocer más lo que en verdad somos. Pues nuestros espíritus caídos por desobediencia en las tinieblas, van a recibir el aliento de Dios, el alma que infundió en cada uno de nosotros, para llevarnos a la resurrección. Lo vamos a ver luego, en el segundo relato de la creación del hombre. Génesis 2:7. Y es a este hombre, imagen y semejanza de Dios, al que le concede su Creador el dominio sobre todo lo creado. Nada puede sobre el hombre cuando el hombre vive en Dios. Y así sigue diciendo el Señor. Y mande en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Dentro de la lectura espiritual que estamos siguiendo, sobre todo lo creado y el simbolismo que hemos visto sobre los seres creados, veamos también que el dominio está sobre todo lo que se refiere a la vida de nuestras almas. Nada de lo que nos rodea, nada que pueda llegar a nosotros, tiene poder sobre nosotros. Dios da al hombre las armas que precisa en esta lucha, en la que estamos inmersos, Efesios 6:10-18. Pero este poder y autoridad que Dios da al hombre, para que sea vencedor en esta lucha, lo puede perder y ser entonces dominado él mismo, por cuanto él habría de dominar. Y prosigue este relato diciendo: Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Habíamos visto que Dios nos creó, y nos colocó en el jardín de Edén.
Entonces éramos solo seres espirituales, que luego abandonamos a Dios por la desobediencia, y perdimos la vida en él. Antes de este momento no éramos varones o hembras, porque el espíritu no contiene esta diferencia que es natural, meramente humana. Es ahora en este versículo, cuando se nos dice que Dios nos dio esta vida terrenal, como seres humanos, y es entonces cuando se nos llama varón y hembra. Nos da Dios esta vida como gracia para recuperar la vida en él, como hemos visto ya. Creó Dios al ser humano, a la humanidad entera. Y al crearlo en su condición humana, concibió señalar una diferencia que nos hiciera ver, que ambos transgredimos de distinta forma el mandamiento de Dios. Esa es la diferencia entre varón y hembra, entre todos los seres que formamos esta humanidad. El ser humano es varón y hembra. Y el ser humano, tanto los seres que se acercaron voluntariamente al árbol prohibido, como los que aceptaron la invitación de aquellos, recibe entonces, según la providencia de Dios que conoce cuánto necesita cada uno, la condición de varón y hembra, con la que hoy nos conocemos. Ambos con sus dones inherentes. Pero todos a imagen y semejanza de Dios, todos hermanos en Cristo. Y los bendijo Dios, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Recordemos aquí que en hebreo los términos Adam, que significa hombre o humanidad, y Adama, que significa tierra, tienen la misma raíz. Nosotros somos esa tierra, que ha de ser fecunda para dar frutos de vida. Eso es multiplicarnos. Hemos de llenarnos de la vida en Dios, y someter en nosotros todo lo que no es vida en Dios. Tenemos el poder para vencer todo lo que venga en contra de nuestra salvación, y de someter nuestra carne, nuestra propia humanidad, nuestra tierra seca, para que el alma reviva, y el espíritu sea libertado de las tinieblas, que pueden llevarlo a la muerte. Para ello no estamos solos, sino que tenemos el poder que Dios nos ha dado. Que Él nos dijo: mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Tenemos la autoridad que nos confiere el ser hijos de Dios. Juan 1:12. Y podemos mandar con poder, sobre todo lo que Dios ha puesto bajo nuestro dominio. Que siguiendo también la lectura espiritual de la creación, vemos que no se limita a la realidad natural, sino a lo que significa para nuestra vida espiritual cada uno de los signos que se desprende de todo lo creado. Esta autoridad sobre todo ello, es la autoridad en el espíritu, pues cuando el ser humano vive en el espíritu, tiene poder para vencer sobre todo. El hombre puede superar su condición pecadora, incluso aquel que está al nivel ínfimo de los que se arrastran, como simbolizan las sierpes, toda la familia de la serpiente, símbolo del demonio. ¿Puede el hombre dominar sus bajos instintos, el nivel animal, de los que están siendo dominados por la carne? Estos simbolizan los animales terrestres. Y puede dominar todo esto, para entrar en la vida de los creyentes, los peces, y aún elevarse más cerca de Dios, las aves. Un camino a la inversa de cómo fueron apareciendo los animales en este relato, porque aquel fue un camino de descenso, y este es el camino de retorno a Dios. Dios da autoridad y dominio al hombre, teniendo en cuenta la condición específica de cada uno, a nivel espiritual. Y también a nivel natural, sobre todos los animales creados, porque el hombre es superior a todos ellos conforme hemos visto en los anteriores días de la creación. Pero para superar esa limitación de su naturaleza, el hombre ha de alimentarse de cuanto Dios le da. El alimento del hombre es este, dijo Dios. Ved que os he dado toda hierba de semilla, que existe sobre la haz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Para vosotros será de alimento. Toda hierba simboliza todo lo humilde y sencillo. Dios dice que sea ese nuestro alimento. Jesús nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La semilla aquí, es el germen de la vida en Dios. En la parábola del sembrador, Jesús enseña que la semilla es la palabra. Lucas 8:11. Dios nos da la palabra para todos, y podemos aprender de los más pequeños como la hierba, o los más crecidos como los árboles. Y así unos y otros, podemos ser instrumentos por los que la verdad sea sembrada y alimente a los demás. Su palabra alimenta a todo el que la come, a todo el que la vive.
y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. No excluye del alimento a ninguno de los seres creados en el quinto y sexto día. Del significado simbólico es de lo que estamos tratando, y que ya hemos visto. Lo hemos comparado con nuestra situación, actitud, y comportamiento, como seres humanos en el orden espiritual. A todos, en este sentido espiritual, nos da Dios la semilla de la palabra que alimenta, fortalece, y hace crecer nuestras almas hacia Él, y así conservar la vida que nos lleva a la salvación. Incluso los animales terrestres, símbolo de los que no buscan a Dios, sino que miran siempre el suelo que el hombre hizo maldito por su causa. También estos pueden alimentarse de la semilla de la palabra, para levantarse y resucitar en Cristo. Él vino a salvarnos a todos, hasta toda sierpe. Y a toda sierpe de sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Pero añade, animada de vida. Eso no lo dice de los otros animales. Y es porque estos simbolizan a los hombres que están negados totalmente a recibir la vida en Dios, están a ras del suelo el nivel más bajo como la serpiente, pero pueden recobrar la vida en Dios. Hemos de observar aquí en este versículo, que según hemos visto ya, estas sierpes simbolizan a los que están abiertamente en contra de Dios. Se refiere a los que están al otro lado del río Éufrates. Génesis 2:14. Porque la serpiente es símbolo del demonio. Pero al decir a toda sierpe animada de vida no se está refiriendo a los demonios, sino a los que recibieron el aliento de vida, el alma, es decir, simbólicamente a los hombres, que aunque estén tan alejados, Dios respeta su libertad y espera para que se vuelvan a Él. Así es que entonces también a ellos Dios les da el alimento. Cristo vino a darnos la palabra a todos, y todos podemos ser salvados. La decisión es personal. Por eso termina este relato diciendo: y así fue. Todo cuanto la palabra dice, siempre se cumple, y los hombres reciben el alimento. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. En los otros días, Dios vio que estaba bien. Ahora en este sexto día dice que estaba muy bien. Todo lo creado para dar luz al hombre, está completo. Es la culminación de una obra perfecta creada para nosotros. Y el hombre puede dominar sobre todo lo que Dios puso aquí, como medio para ver la luz, volverse a Dios, y ser resucitado. Pero aún así, muchos no han visto, y necesitan resucitar a la vida. Por eso también se dice en este día: y atardeció y amaneció, día sexto. Siguiente tema. El hombre terrenal. Segundo relato de la creación del ser humano. El alma aliento de vida. El hombre terrenal. Segundo relato de la creación del ser humano. El alma aliento de vida. Texto bíblico. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:5-7. El día que hizo Dios el cielo y la tierra, son palabras que están haciendo referencia a lo que dice, el comienzo del relato de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Fue antes de que empezaran los 6 días de la creación, cuando Dios nos concedió levantarnos del estado de pecado, para que por medio de este estado de humanidad seamos tierra, que pudiera luego ser regada por su gracia, por su palabra. Por esto aquí se dice: no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba había germinado todavía. Siguiendo este relato de la creación, Dios iba a crear la vegetación el cuarto día, cuando preparaba nuestro medio de adaptación y crecimiento, para enseñarnos que se da un proceso en nuestro caminar. Aquí se nos dice que estaba latente una vida nueva para nosotros. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra. Sin embargo teníamos concedida esta vida que es la capacidad de ser tierra para ser regada, y que germine en nosotros la vida que da frutos.
Pero aún en el principio no había llegado el hombre terrenal que sería colocado por Dios, aquí en el día sexto, después de toda la creación preparada para él. Por eso continúa diciendo que ni había hombre que labrara el suelo. Sería después de darnos esta vida como seres humanos, cuando habríamos de empezar a trabajar ayudados por su gracia, para desprendernos de todo lo que habíamos traído, porque aún no había germinado en nosotros la vida. Así que se dice. Pero un manantial brotaba de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. Desde el principio, aunque estábamos en las tinieblas por el pecado, Dios estaba con su Espíritu sobre nosotros, y nos dio la gracia de ser regados, de aceptar y tener dentro de nosotros mismos, el agua que nos purifica, el agua que Cristo nos da, para resucitar en él. Ese es el manantial que brotaba de la tierra. Hace diferencia este relato entre tierra y suelo. Tierra se refiere a nosotros, a nuestra vida aquí. Y suelo, el tope inferior en nuestro descenso desde el jardín de Edén. Sobre lo que hoy estamos, lo humano, sobre toda la contaminación con la maldad, con las tinieblas. Pero no están sobre nosotros, sino nosotros por encima del suelo sobre el que nos encontramos ahora. Porque el suelo lo hicimos maldito por nuestra causa, pero la tierra que somos, recibe la bendición. Un manantial brotaba de la tierra. La bendición de tener el manantial que brota desde nuestro interior, cuando somos en Cristo. La palabra dice. De su interior brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38. Si nos llenamos de Cristo, bebemos del agua que Él nos da. Y cuando cada uno de nosotros se deja regar por esta bendición, para ser limpio, entonces el suelo que comprende las dificultades que conllevan luchas, también es una bendición para nosotros. Deuteronomio 7:12. Porque la lucha nos fortalece, y cada victoria sobre lo maldito nos anima a seguir adelante, a buscar más de Dios. Por esto se dice, que este manantial que brota desde nosotros, desde la tierra que somos, regaba toda la superficie del suelo. Así lo concibió Dios desde el principio en que su espíritu aleteaba sobre nosotros, sobre la tierra que era caos, confusión y oscuridad. Génesis 1:2. Y después de todas estas capacidades que concibió Dios para nosotros, llegó el momento, en que se hace realidad nuestra condición humana. Entonces Yahvé Dios, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. El polvo no se refiere a que Dios creara nuestros cuerpos del polvo de aquí, sino que polvo es nuestra condición de seres despojados de todos los bienes. No teníamos nada, ningún valor. El polvo no sirve, se desecha, no permanece, deteriora y pudre. Y si Dios por su gran amor no se hubiese compadecido de nosotros, no seríamos nada. Pero esa nada en que nos habíamos convertido, Dios la toma y le infunde su aliento de vida. Y por el aliento de vida en nosotros que son nuestras almas, el espíritu del hombre va a poder comprender su situación, entender cuánto Dios le dice para ir guiándolo, y por su libre voluntad ser salvado, ya que Dios le sigue dando la libertad. Además, por sus propias experiencias, puede aprender en el camino, porque por ellas cada uno puede recordar que cuando vive en Dios es libre, y en el pecado es esclavo. Esto, si el hombre ha tenido un encuentro con Dios. Cuando el hombre busca la verdad, la luz, y se hace pobre, el alma es libre y todo es nuevo. Todo en él se hace lleno de Dios. Porque el alma nos fue dada para llevar al espíritu a la vida, y ser luego uno en Dios. El hombre es semejante a Dios, si vive en el amor y en la verdad, porque en ello está la vida en Dios. Nos puede servir para comprender mejor este segundo relato del hombre terrenal, la visión que tuvo el profeta Ezequiel, sobre el valle de los huesos secos, donde todo era muerte, y la palabra de Dios infunde en ellos la vida. Y se levantaron y era un gran ejército. Ezequiel 37. Igual en este relato del Génesis, a nuestros espíritus que habían perdido la vida, Dios insufló en sus narices aliento de vida, que son nuestras almas, y luego nos recubre del vestido de sayal, que son nuestros cuerpos. Génesis 3:21. Donde parecía que iba a reinar la muerte, el aliento de Dios infundió vida. Es evidente que la palabra hombre, sigue teniendo el significado de humanidad.
porque si la consideráramos como sinónimo de varón, resultaría que el varón tendría alma, y la mujer, que fue creada después y que según la descripción literal de este relato, salió de la costilla del hombre, no tendría alma. No se dice expresamente en este relato, que Dios insuflara aliento de vida en la mujer. Según parece, eso es lo que creía el hombre de los primeros tiempos. La verdad es que Dios dio su aliento de vida, infundió un alma a toda la humanidad, al hombre, al ser humano, tanto a los varones como a las hembras. El significado espiritual más amplio de la palabra mujer, lo veremos en los siguientes versículos. Siguiente tema. Una ayuda adecuada. Un lenguaje de comunicación con Dios. El hombre terrenal. Una ayuda adecuada. Un lenguaje de comunicación con Dios. Texto bíblico. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo, y a todos los animales del campo, mas para él no encontró una ayuda adecuada. Génesis 2:18-20. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. A este hombre terrenal, Dios le había dado el alma, y lo había vestido con el cuerpo como túnicas de piel. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Mas Dios tenía preparado para el hombre algo más, y siguió dotando al hombre que había creado, a la humanidad, de cuanto le era necesario para cerciorarse de su situación, ver, y así luego usando todos estos elementos de la creación, poder relacionarse con su Creador. Y así se inicia para el hombre una ayuda adecuada. Primero haciendo pasar ante sus ojos, a todos los animales que había creado, a los cuales habría de ponerles nombre. Lo que significa que Dios da al hombre la capacidad de diferenciar y discernir. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo, y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre, para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente, tuviese el nombre que el hombre le diera. De nuevo se confirma en estos versículos lo que se ha ido viendo, en el relato de los 6 días de la creación. Cada uno de los seres creados sirve de signo, a través de los cuales el hombre puede leer, servirle de base de un lenguaje, por el que también su Creador le habla. Es como un pacto de entendimiento entre Dios y el hombre. Así se ve a través de toda la Biblia, cómo son usados todos los elementos de la creación. Aún para completar este entendimiento con su Creador, le faltaba el poder hablar. Entonces Dios le da al hombre la capacidad de hablar. Y comienza así. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo, y a todos los animales del campo. Desde su limitación el hombre observa las características propias de cada animal, le da nombre adecuado, y con ello comienza el diálogo con Dios. Una comunicación con su Creador, que le había puesto delante todos los signos, y le capacita para nombrarlos. El hombre ve que todo es armonía y belleza, en todo cuanto Dios ha creado. Ve las peculiaridades, comportamiento y diferencia entre las distintas especies. Pero no ve qué hace él en medio de todos aquellos seres, no se siente igual que ellos, siente que necesita más, no se siente completo estando limitado a una naturaleza animal. Por eso dice el versículo siguiente. Mas para él no encontró una ayuda adecuada. El espíritu del hombre tiende a la unidad con su Creador. Dios había vivificado el espíritu del hombre que venía envuelto en las tinieblas, cuando sopló sobre él, el alma, infundiéndole un aliento de vida. Y Dios ve su anhelo, su necesidad. El hombre no se encontraba a la altura de aquellos seres vivientes. El hombre no se conforma con una vida carnal, su espíritu demanda algo más. Dios le atrae poderosamente, su alma anhela más de Dios. Efesios 4:24. No había sido creado para una vida a nivel natural, animal. Pero en aras a la libertad que Dios le concedió, era necesario que el hombre decidiera buscar a Dios. Y Dios le responde al hombre, a la humanidad, dándole la ayuda adecuada, el complemento para que se eleve de su condición humana, a la de ser un ser espiritual, para así reencontrarse con su Creador.
Esa ayuda adecuada es la Iglesia. La mujer simboliza a la Iglesia. Y el hombre es Iglesia cuando cada uno está en comunión con Cristo, que lo lleva al encuentro con el Padre. Es en esta situación en la que nos encontramos ahora, en la que cada uno de nosotros hemos de decidir buscar a Dios. Él está siempre anhelando que vivamos en Él, que seamos hoy morada suya, templo suyo, que cada uno sea Iglesia. Es de lo que nos hablan los siguientes versículos. Siguiente tema, una ayuda adecuada. El hombre reconoce a la Iglesia. El hombre terrenal. El hombre reconoce a la Iglesia. Texto bíblico. Entonces Yahvé Dios, hizo caer un profundo sueño sobre el hombre el cual se durmió. Y tomó una de sus costillas rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Génesis 2:21-25. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. En el orden espiritual y considerando a la mujer como iglesia, este profundo sueño es la experiencia mística, cuando el hombre se entrega totalmente a Dios, descansa en Él, y cambia radicalmente para amanecer a una vida nueva, por encima de su condición puramente natural, y vivir una vida espiritual. Segunda de Corintios 17. Esto significa el sueño profundo. El descanso en Dios. Y así se da un encuentro con la presencia de Dios, no desde la carne, sino desde el Espíritu que da vida, cuando el hombre cae en un profundo sueño. Ahora vemos en el siguiente versículo que libre de la limitación de su mente, abandonado al quehacer de Dios en él, recibe el cambio para ser hombre nuevo, y le quitó una de sus costillas, rellenando el vacío con carne. El hombre que venía vacío, despojado, porque había perdido todos los bienes, ahora recibe su naturaleza humana que es carne. Y en este caminar cuando el hombre descansa en Dios, y le entrega lo que tiene, simbolizado en la costilla, ya no hay vacío, porque Dios cubre con creces todo vacío. Lo conforta, consuela, le da la fuerza, la fortaleza, lo cubre de carne, es decir, lo suple con todo lo que desde su estado terrenal, desde su limitación, precisa aquí para vivir en plenitud desde su condición natural. Siempre Dios provee por su Santo Espíritu, que viene siempre en nuestra ayuda. Segunda de Corintios 1:4. Para estar en unidad con Dios el hombre ha de despojarse de sí mismo, de lo superfluo de su propia condición, de lo que no le es necesario en su camino espiritual. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Es aquí en este momento, en la entrega total del hombre, de cada uno, cuando la promesa anunciada desde el primer instante de la caída de esta humanidad, la promesa que se hizo antes de la creación del mundo llega a realizarse en el hombre cuando el primogénito de toda la creación, se hace real en nosotros. Génesis 1:3. Colosenses 1:15. Y así nace la comunión del hombre con Dios, nace la mujer, nace la iglesia. Eso significan estas palabras. Dios formó una mujer y la llevó ante el hombre. La mujer con minúscula, se refiere a la mujer que inició el pecado en la humanidad, como ya hemos visto. Y la mujer con mayúscula, en sentido espiritual que es de lo que está tratando este libro, se refiere a la iglesia. Ya que el hombre, cada uno de nosotros somos templo, somos iglesia, cuando vivimos en unidad con Dios. La finalidad de cuanto Dios hasta ahora había hecho para levantar al hombre caído, es que el hombre reciba a Cristo. Pero faltaba algo más, y era la comunión del hombre con Dios. Cuando el hombre está en comunión con Dios es iglesia. Si el hombre recibe a Cristo, ya no es hombre caído, es iglesia, templo de Cristo, vive en Cristo. Y el hombre en este relato, descubre que ser iglesia, estar en comunión con Dios, es su verdadera realidad, su verdadera identidad, su anhelo colmado. Y dice estas palabras de júbilo. Esta vez sí que es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Es hueso de mis huesos, pues conforme el cuerpo se sostiene por los huesos como soporte principal, así el espíritu del hombre es sostenido al ser iglesia.
Al pasar de ser hombre caído en el pecado a ser iglesia, al sentirse en unidad en la verdad en Cristo, ve que en él está el poder, la fortaleza, que ahora puede avanzar hacia el Padre. Y siente también que ella es carne de su carne, que le ha sido dada su condición humana para ser en ella, y ella en él. El hombre para ser iglesia y la iglesia para ser en el hombre. Siente que es comprendido, aceptado en su condición de hombre pecador, que entregado a Dios, recibe la gracia de ser hombre nuevo, de ser nueva criatura en Cristo. Juan 3:7, y 2 de Corintios 5:17. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. La iglesia, la mujer, nace de Cristo, al que se llama varón de dolores. Isaías 53:3. Nace del amor y la compasión de Dios, que entregó a su Hijo para rescatarnos del pecado, y nace de la necesidad del hombre, para ser salvado. Ya que si la humanidad no hubiese pecado, no habría sido necesaria la redención ni que tuviéramos que ser iglesia, sino que estaríamos ya en la gloria del Padre, a la que ascendieron los seres que siguieron el camino del primer río, que salía desde el jardín de Edén, hacia una gloria mayor, porque eligieron vivir en Dios, y no escucharon la voz del demonio. Génesis 2:11-12. A todos nosotros que desde el jardín de Edén, tomamos los otros caminos que nos alejaron de Dios, se nos da la gracia de unirnos en Cristo, y así siendo iglesia, seguir el camino que Dios preparó para rescatarnos. Y para ser iglesia el hombre habrá dejado atrás todo lo anterior, todos sus pecados, y comienza una vida nueva, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios 6:16-17. Siguiente tema. Una vida nueva. El hombre terrenal. Una vida nueva. Texto bíblico. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Génesis 2:21-25. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. Si observamos este versículo, vemos que no se dice en él, que la mujer tenga que abandonar a su padre y a su madre, sino que dice: por eso el hombre, deja a su padre y a su madre. Queda confirmada así una vez más, que hombre significa humanidad, y no varón. Sin embargo todos, tanto los hombres como las mujeres, en el orden natural hemos de abandonar a nuestros padres. Se nos está diciendo con estos versículos, que no somos dos clases de seres diferentes, sino que en nuestra realidad natural, los dos somos una sola carne. Que somos lo mismo uno que el otro. Somos todos seres espirituales caídos en el pecado, que hemos venido a ser humanidad, por la misericordia de Dios. Pero hablando en el orden espiritual, que es la misión de esta revelación, se nos advierte también, que hemos de abandonar al padre y a la madre. Pero ¿y quiénes son el padre y la madre, que hemos de abandonar? Es que en nuestra realidad espiritual, cuando cada uno es una nueva criatura en Cristo, cuando el hombre se hace iglesia, habrá abandonado al que lo hizo en el pecado. Abandona al padre de todo pecado, al padre del engaño, de la mentira. Juan 8:44. Y abandona a la madre de los vivientes, a Eva, la mujer, que es su propia situación de pecado. Abandona el estado de pecado que concibió, que engendró. Génesis 3:20. Esos son el padre y la madre que aquí se nombran, y que hay que abandonar si queremos unidos a Cristo, ser iglesia, y así estar en el camino de salvación, porque cada uno de nosotros está llamado a abandonar todo su pasado de pecado, para unirse a Cristo, ser iglesia, que ya hemos visto que es la mujer, con mayúscula. Y la identificación es mutua entre el hombre y la mujer. Se une a su mujer, y se hacen una sola carne. En el orden espiritual, el hombre se une a la mujer al ser iglesia. Y la iglesia, la mujer, se une al hombre, cuando el hombre vive en Cristo. Es una identificación mutua. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. El hombre nuevo, puede verse en su condición anterior como pecador, y ya no se avergüenza. De nada se avergüenza, que es lo que el enemigo intenta, para que no nos encontremos con Cristo, sino que el hombre siente el arrepentimiento, el perdón y la alegría de ser libre. Ha visto la verdad, y que lo que por sí mismo no puede, Cristo lo puede en él.
Filipenses 4:13. Es un hombre nuevo. Efesios 4:22-24. Se ha desprendido de lo humano, de las obras de la carne, y es un hombre espiritual. Por esto ya no se avergüenzan el uno del otro, el hombre viejo, que es el hombre pecador, y el hombre nuevo, que se refiere al hombre resucitado en Cristo. Así es como el hombre es iglesia. En el primer pecado en el Edén, el hombre se esconde de la presencia de Dios, tuvo miedo y se cubrió, porque se sentía vacío, desnudo. Era una actitud de sentirse avergonzado ante Dios, porque intentó cubrirse con hojas de higuera. El hombre envuelto en el pecado, no quiere ver a Dios. Muchos hoy no quieren saber de Dios, no buscan a Dios, no quieren que se les hable de Dios, aunque la luz del mundo vino para todos. Los hombres no han querido verla, para que no queden al descubierto sus propios pecados. Vino a la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal aborrece la luz, y no va a la luz, para que sus obras no sean censuradas. Juan 3:19-20. Pero cuando el hombre se convierte de hombre carnal, para ser iglesia, cuando busca la verdad, va a la luz para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Dice Jesús. Juan 3:21. Vemos que estos últimos versículos se refieren a la iglesia, que es cada uno, y también la iglesia como pueblo de Dios, formado por cada uno que vive en Dios, como comunidad de los que viven en comunión con Cristo. Jesús en los últimos momentos en la cruz, señala a María como la mujer, como imagen o símbolo de la iglesia, conforme se ha visto también en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo Juan, que representa a los hijos de Dios, le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:26-27. Con estas palabras nos presenta Jesús a la iglesia, la mujer, que como madre nos cobija a todos los que busquemos la luz, la verdad, a Cristo. Es el abrazo de la parábola del hijo pródigo, que citábamos al principio. Entonces hacía referencia a la decisión que tomamos de apartarnos de Dios, dejando todos los bienes que nos había dado. Ahora se refiere al final de esta historia, cuando el padre recibe al hijo, que lo había abandonado y malgastado todos los bienes que le había dado. No reparó en recibirlo, aun estando maloliente del camino. Lucas 15:11-32. Así Cristo recibe a todo el que se le acerca, lo hace iglesia, para llevarlo de su mano ante el Padre, ahora que aún estamos en este año de gracia, pues en la gloria eterna, no puede entrar nada impuro. Mateo 25:31-46. Con ello Dios nos llama a ser resucitados, siendo en Cristo, siendo iglesia. Y es Dios Padre Creador que ama a todas las criaturas, que nos quiere levantar hacia Él, para lo que nos ha concedido la redención por medio de su Hijo Jesucristo. Y por el poder de su Santo Espíritu, la revelación, para que salgamos del estado de desobediencia. La revelación, que nos hace llegar a nosotros cuanto necesitamos, para ser y permanecer en Él, hasta el momento final. Todo por su gracia. Mientras, nos llama a cada uno a descansar en Él. Es el significado del día séptimo, que veremos en el siguiente tema. Siguiente tema, el reencuentro con Dios. El día séptimo. El reencuentro con Dios. Día séptimo. Texto bíblico. Concluyéronse pues los cielos y la tierra, y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día, la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo, de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó porque en él cesó Dios de toda la obra creadora, que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. Génesis 2:1-4. Veamos ahora la explicación detallada de este texto bíblico. Ya la humanidad tenía cuanto necesita para vivir en este estado. Los cielos y la tierra, y todo lo creado para nosotros, tiene por finalidad el que veamos la luz, porque todo habla de Dios Creador, nuestro principio y nuestro fin. Apocalipsis 1:8. Todo tiene un orden y un propósito, que nos enseña a mirarnos en nuestro interior, y aplicarnos en nuestras vidas la lección maravillosa que Dios ha querido mostrarnos, para que seamos en el camino de salvación.
Todo estaba ya perfecto, completo, no necesitamos ningún otro signo más, para leer y entender la lectura espiritual que nos muestra la creación, verdadero don de Dios a la humanidad. Por esto dice: y cesó Dios en el día séptimo, de toda la labor que hiciera. Dios nos había dado la gracia de poder ser salvados por Jesucristo, nuestro Salvador. Nos infundió un alma, nos concedió el don de poder hablar y comunicarnos con Él, nos dotó de un cuerpo, y en los días anteriores, puso a nuestro servicio toda la creación. Ahora establece el espacio, el día de presentarnos ante su presencia y hablar con Él, para que entregados a Él, culmine su obra de perfección en cada uno de nosotros, que es nuestra salvación. Todo lo que Dios nos había dado, tiene como propósito este día séptimo. El reencuentro con Él. Y este reencuentro con Él, se da cuando el hombre acata los mandamientos de Dios, que le ayudan a estar en el camino que Él preparó, para que estemos en amistad con Él siendo limpios y puros. Juan 15:14. De otra forma no puede el hombre entrar en este descanso, como le ocurrió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y muchos murieron en el desierto, porque no acataron los mandamientos de Dios, que por ello dijo: no entrarán en mi descanso. Hebreos 4:1-11. Pero en el descanso en Dios puede entrar todo hombre que deje su rebeldía, y busque a Dios. Porque Dios, olvidando todo lo que el hombre había hecho, ya lo había bendecido desde el día sexto, cuando le dio esta vida terrenal. Génesis 1:22. Así pues, en este día séptimo, la obra que Dios puso al servicio del hombre, está terminada. Todo está perfecto. Es el día del Señor. Dios Creador se recrea en su obra. Ve que muchos pueden ver y encontrarse con Él, contemplando las maravillas a través de toda la naturaleza creada. Dios había preparado todo lo necesario para llevarnos al descanso en Él. Todo esto es también simbólico, pues el hombre no habrá de limitarse al encuentro con Dios, en un solo día de la semana, sino que siempre ha de estar buscando el diálogo con Él, el descanso en Él. Jesús lo dijo, que no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Marcos 2:28. El día séptimo nos es dado para que el hombre entienda que todo lo que pueda vivir aquí, tiene como finalidad su reencuentro con Dios, su Salvador. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó. Dios bendice este día. Es el único día que Dios bendijo en este relato. Y es que en los demás días, se dan todavía la luz y las tinieblas, la lucha del hombre. Al final de cada uno de ellos se decía: y atardeció y amaneció. Ya en este día séptimo no hay tinieblas, no se dice que atardeció. Solo hay luz. Dios lo bendijo y lo santificó. El hombre ante la presencia de Dios, solo vive en la luz. Representa este día séptimo, los brazos abiertos de Cristo, el Señor del sábado. Lucas 6:5. Es un abrazo esperando darnos de todos sus bienes, de la gracia que nos lleva a la santidad. Dios santificó este día. Es este el descanso del hombre en Dios, día de reencuentro, día de bendición. Porque en él cesó Dios, de toda la obra creadora que había hecho. Dios ama cuanto ha creado, y atrae al hombre. Con cuerdas de amor y lazos de ternura, le dice: con amor eterno yo te he amado. Jeremías 31:3. Te llevo tatuado en las palmas de mis manos. Isaías 49:16. Y también lo llama la niña de sus ojos. Zacarías 2:8. En este descanso en Dios, Dios llega al corazón del hombre en una intimidad recíproca, porque cuando tú le buscas, ya Él había venido en tu búsqueda. Cuando tú lo miras, cuando tú pones tu mirada en Dios, Él está recreándose en ti. Si te paras a contemplarlo, Él se regocija en ti, y tú sientes su presencia. Cuando te detienes a gozarte en su amor, Él te llena de su amor, de su gloria, de su santidad. Entonces eres su morada, su templo, su casa, y su casa es a su vez tu casa. Y así tu vida es su vida, y la vida que Él es en ti, de tal forma que tu historia es ya su historia. Él la hace suya, la toma en sus manos. Se da una unidad en ti con Él, y de Él contigo, porque has encontrado el camino, te has unido en su amor, y es en ti la vida. Juan 14:6.
Estas son también las palabras con las que puede estar hablándote el Señor hoy a tu corazón, y que pude escuchar en mí. Tú me buscas y yo te busco. Tú me miras y yo te miro. Tú me contemplas y yo te contemplo. Tú me amas y yo te amo. Tu vida es mi vida es tu vida. Tu casa es mi casa es tu casa. Tu historia es mi historia. Mientras su inmenso amor nos atrae, muchos siguen estando lejos de él. Y su amor de padre nos dice con ternura: mis entrañas por ti se estremecen. Oseas 11:1-8. Y es tan grande y cercano su gran amor, que nos entregó a su único Hijo. Juan 3:16, para que caminando con nosotros codo con codo, nos diera la verdad del reino que ha establecido en medio de nosotros, para que seamos con él, vencedores sobre el engaño del demonio, que nos precipitó en un estado de tinieblas por el que la humanidad dejó de ver la verdad, olvidó el amor, y perdió la vida. Pero hay una esperanza para recuperar la vida. Solo Cristo, la luz del mundo, nos puede salvar. Juan 8:12. Dios sigue tratando con cada uno. Cuando el hombre se deja envolver en sus afanes del día a día, entre la luz y las tinieblas, como nos hace ver la descripción de los 6 días de la creación, no encuentra el descanso en Dios. Por eso Dios le da al hombre la invitación, un consejo, un mandamiento, que es una llamada para que venga a descansar en él. El día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Éxodo 20:10. Y santificó Dios el día séptimo, pues cuando el hombre va al encuentro con Dios y descansa en él, el hombre recibe santidad. La presencia de Dios irradia de cuanto Él es. Todo nos lo ha dado para que veamos, y seamos salvados. Para sacarnos de las aguas de por debajo del firmamento, y llevarnos a las aguas de por encima del firmamento. Génesis 1:7. Donde el Cordero nos espera como novio a su novia, para desposarnos, y llevarnos a la eternidad con el Padre. Apocalipsis 21:22. Este día séptimo, a nivel general, representa también el fin de toda esta humanidad, que llega a Dios al término de este peregrinaje. En los 6 días de la creación, el hombre ha ido día a día, luchando entre las tinieblas y la luz, y purificándose. Este día bendecido nos dice que todo lo demás ha pasado, y la humanidad salvada, es santa en Dios, porque ha entrado en su descanso. Estos fueron los orígenes del cielo y la tierra, cuando fueron creados. Viendo todo esto, la verdad de la creación en el Génesis, no podemos menos que alabar a Dios, y unirnos a este canto de los ángeles, en el último libro de la Biblia. Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo por tu voluntad. No existía y fue creado. Apocalipsis 4:11. Con este tema finaliza este libro de la verdad de la creación en el Génesis.